Bueno, vamos a iniciar el encuentrito de esta mañana. Muy bienvenidos todos y todas. Un gusto que esté César acompañándonos y que esté en el equipo de formación del equipo grande. Hola, Laura y Aldo, ¿cómo están? Este, vamos a rezar juntos esta oración. ¿Les parece? Nos ponemos en el nombre, en Hola, presencia del hola, Señor. costaba que... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que nos Bueno, hiciste que nos hijos hiciste tuyos hijos e tuyos hijos de la y hijos de la iglesia, iglesia, por el por el bautismo, bautismo nos llamaste, por tu por tu infinita infinita misericordia, misericordia, anuncia anuncia a a todos tu amor, todos que tu todo lo amor. puede. Nos Nos insertaste insertaste en el en el misterio de la misterio de Trinidad, la Trinidad para para que que vivamos vivamos siempre dando siempre testimonio dándote y estando con piedades. Danos el Espíritu Santo para que renovemos nuestra nuestra entrega entrega y y estemos estemos alegres en nuestro alegre en nuestro servicio. servicio. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que te hagas presente en esta mañana, que nos ayudes a pensar la catequesis de nuestra diócesis, que nos des un corazón abierto para escuchar con atención las palabras de los hermanos. Bendice a cada una de las comunidades aquí representadas, bendice a sus catequistas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les vamos a contar un poquito la propuesta de hoy. ¿Qué tal? Eh, Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rita, ¿sí? Soy de la comunidad de Santa Rita y del colegio Juan 23 y bueno, y estoy en el equipo de formación. La propuesta de hoy es un poco retomando las cosas que fuimos viendo con el padre Hernán en estos dos encuentros que se hicieron presenciales. Eh, Reflexionar un poco, ponernos a pensar sobre la conversión pastoral, qué significa hoy en día con toda nuestra realidad, con el contexto en el cual estamos inmersos en esta época y en esta cultura, y cómo eso influye dentro de las catequesis nuestras y cómo tenemos que prepararnos para eh, evangelizar, para anunciar esta buena noticia de Jesús, del amor que decía la oración, de este amor que todo lo puede a todas las personas. Y también ver qué lugar tiene la catequesis en la comunidad y qué lugar tiene la comunidad en nuestras catequesis. Un poco esa es la propuesta general que vamos a transitar en todo esta mañana. Pidámosle, ¿no?, al Espíritu Santo que abra nuestra inteligencia y nuestro corazón para poder eh, pensar estas cosas, reflexionarlas y que el Espíritu nos lleve a, a mejor, se escucha muy bajón, ahí lo subo, que el Espíritu Santo nos lleve y nos conduzca a, a lo mejor, para que se haga la voluntad de Dios. Bueno, como dijo Rita recién, vamos a tratar de juntos de ir esclareciéndonos de a poquito lo que es la conversión pastoral. Es la iglesia en salida, es la comunidad que sale como discípulos a misionar, al encuentro, a involucrarse, a que esta involucración de nosotros dé frutos y pueda festejar de esos frutos. Eh, Dios fue el primero que se acercó a nosotros, al ser humano. Él cuando eh, nos crea para que estemos cerca de Él y lo primero que nos muestra es su amor. Y ese amor es tan intenso que nosotros no podemos guardarlo. Nos hace adelantarnos hacia las demás personas, porque es tan grande el amor que nos irradia a cada uno de nosotros, que, que nos invita a que ese amor lo demos, lo transportemos hacia otros.
ese, digamos, es un deseo inagotable de Dios que la humanidad salga al encuentro de los demás. Y ese amor que nos sale a nosotros es fruto de haber experimentado el encuentro con Dios. Dios nuestro Padre es tan misericordioso que hasta su Hijo Jesús, nos mandó a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús hace este gesto de lavarle los pies a los discípulos, ¿no es verdad? Y arrodillado le dice a los discípulos, si hacen esto, serán felices. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. O sea que en ese momento está diciendo que no podemos dejar de lado todo lo que Jesús hizo y nos mostró a través de Jesús, el amor que Él quiere lograr con la humanidad. No queda solamente ligado a, a la iglesia como institución, sino Él quiere que todo el mundo conozca lo que significa esto. Por eso somos un instrumento muy importante para Dios. Y hace rato, digamos así, que los evangelizadores, las personas que estamos frente a la comunidad, tenemos que ser con ese olor de oveja propiamente dicho, ¿no? Y esa oveja que sabe escuchar la voz del Señor. Mm. Entonces, esa voz del Señor que nos habla, si no sentimos como comunidad eso, porque lo pueden escuchar algunas personas, pero tenemos que ser contagiosa a todo el resto y a su vez, ¿se entiende lo que quiero decir? Y a su vez, esto que yo siento, se lo transmito a mi comunidad y mi comunidad transmite a otros. Eso es lo que Dios pretende de nosotros, ¿no es verdad? Que seamos acompañantes en todo lo que le sucede al ser humano, desde el principio hasta el fin. El que sintió el encuentro con Dios no puede dejar de lado esto. El discípulo, que somos nosotros, tenemos que tener entregar nuestra vida al servicio hasta que nos cueste, hasta que nos cueste, porque muchas veces es ir al encuentro a los más marginados por distintos motivos, no solamente a través de la pobreza, porque pobres somos todos, sino acompañarlos desde el principio al fin. Y cada vez que se logre un poquito, celebrarlo, esa pequeña victoria que se hizo. Jesucristo nos dio un montón de testimonios y esos son los testimonios que nosotros tenemos que llevar adelante. Eh, Ahora, ¿por qué creemos que es necesario una conversión pastoral? Porque ya hace rato que la iglesia junta personas e institución completa, porque iglesia somos todos, está sintiendo esto de que el Espíritu Santo nos va diciendo. Nosotros desde la catequesis también lo venimos sintiendo desde hace tiempo esto, que no es una cosa nueva. Entonces, desde el Concilio Vaticano II, en este documento, ya aparece que hay una conversión de apertura, ¿no? Para serle fiel a Jesucristo, justamente simplemente decirle sí a Jesús y nos está pidiendo esto. Después viene Pablo VI y nos invita al llamado a la renovación.
para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos, sino también a toda la iglesia entera. Aparece el Papa Francisco y a través de Evangelii Gaudi, ¿Eh? a través del Evangelii, él ¿No? retoma el imperativo de la conversión pastoral en clave misionera. Sin embargo, esta categoría es muy amplia, es polisémica, quiere decir que tiene muchas formas de trabajar, no hay una sola, y es muy creativa. Por eso vamos a ver que después de Aparecidas, eh, se escribieron un montón de documentos donde habla de muchas formas de trabajar en esto, ¿no? De la conversión pastoral misionera. Eh, el objeto o el qué de la conversión pastoral es la iglesia misma, ¿sí? Entera, totalmente. Por eso abarca todo, las acciones, los métodos, el lenguaje, la estructura, todas las relaciones interpersonales que tengamos con el ejercicio de la autoridad, o sea, la razón o el para qué de la conversión pastoral es hacer presente de modo visible una iglesia como sacramento de salvación universal. Este es el objetivo que Dios pretendemos nosotros como iglesia, porque lo sentimos que Dios quiere eso, ¿no? Una conversión pastoral no significa que la iglesia cambie su fe, sino que cambie sus actitudes, de modo de que actuar para el Evangelio llegue verdaderamente a los corazones de las personas, a la gente de hoy. Este, ¿Por qué es necesaria la reforma y cuáles son sus desafíos? Porque la gente cambió, lo podemos ver. La forma de pensar y comunicarse, de vivir la fe, no es la misma la de hoy que de hace 50 años atrás. Si la pastoral se sigue quedando con los mismos métodos de siempre, mucha gente ya la escuchó y ya no le interesa ese mismo mensaje. O sea, el mensaje tiene que ser el mismo sin cambiarse. La traducción tiene que ser con el mensaje sin adulterarla. Pero el tema que tenemos que nosotros reinventar formas de llegar, ¿sí? El Papa Francisco lo dice así muy simple, ¿no? Una iglesia que mira hacia adentro se cansa, se aburre, pero una iglesia que hace una conversión pastoral, que tiene una salida, va al encuentro, se acerca a las periferias, escucha antes de hablar, es pasar de vengan a la parroquia a vayamos al encuentro. Así que, por lo tanto, nos damos cuenta que hace rato que el Espíritu Santo nos empuja a la renovación. Desde Pentecostés y desde antes de Pentecostés, Dios nos mandó el Espíritu. Ese Espíritu nos lleva a estos cambios. Lo estamos sintiendo todos los que somos miembros de distintas comunidades. No es que pasa solo en mi parroquia. Eh, yo creo que todos nos estamos sintiendo lo mismo. Cada época pide una forma, una reforma para anunciar el Evangelio. Y la conversión a una pastoral misionera es que no debe, es que no cambia lo que anuncia, cambia el cómo se llega al corazón de las personas, cómo se llega a la gente.
La iglesia misionera tiene que ser coherente. Si yo predico la misericordia que siento en mi corazón a través de la acogida y de la alegría, pero después funciono como una estructura y un lenguaje que nadie entiende, el mensaje pierde la fuerza. Por eso yo siento, como todos ustedes, que necesitamos una conversión. Y esperemos que esto que estamos sintiendo podamos lograrlo. Y busquemos también el acompañamiento y acompañar el contenido que no cambia de lo que es la palabra de Dios. Con esto, espero que le haya servido o experimentado que lo que yo estoy diciendo y lo que yo puse en este pequeño desafío de expresarles mis conocimientos a ustedes, los ayude para poderlo después transmitir a las comunidades de ustedes. Ahora, María Luisa, te dejo a vos, que continúe. Gracias, Cristi. ¿Podemos poner pantalla completa para vernos todas las caritas? Sí, podemos, ¿no? Para, ¿cómo Recién está? llego. Hola. Bien, bien. Bueno, antes que nada les quería decir esto. Miren, el equipo para la catequesis sigue lo que el padre Hernán Bonsembiante va planteando como una propuesta de transformación de la catequesis diocesana. Además, si nosotros vamos haciendo nuestra propia reflexión y lo vamos de alguna manera comunicando pasando a las comunidades, podemos llegar a tener lo que tanto anhelamos, que son orientaciones para llevar adelante esta catequesis que es tan rica y diversa en la iglesia de San Isidro. Upa. Bueno, les decía esto, entonces el camino que plantea el padre Hernán es así: construir en las comunidades espacios que sean de cambio verdadero, así como lo plantea Cristina. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que la catequesis requiere en este tiempo una modificación, una transformación, para que esto sea realmente una, una época en la que el anuncio de Jesús llegue a todos y no se vaya. Hoy la Iglesia plantea una necesidad importante, que es pasar de una catequesis como nosotros la tenemos, así común, y que en el mundo entero está de esta manera, a lo que hicieron los primeros cristianos, que es eh, la iniciación a la vida cristiana, que tiene un proceso en el cual la gente encontrando, ¿m? se va encontrando con la palabra, con los sacramentos, con los signos, por ejemplo, el credo, el Padre Nuestro, y una vez que fue avanzando, comienza el periodo de la mistagogía, que es el proceso en el cual la persona realmente se pone a estudiar las cosas de Dios. Hoy no se concibe en esta era de las redes, del conocimiento a veces evasivo, pero también profundo y serio, que las personas no conozcan su fe. El conocimiento requiere el corazón y la mente. ¿Mm? Hay una adhesión del corazón, pero el conocimiento requiere también lo cognitivo e inclusive les diría la memoria. Y acá los catequistas a veces nos equivocamos o nos excedemos y ponemos mucha doctrina y poco corazón en las personas. Entonces hay que encontrar un Creo caminito que que nos lleve, el corazón tiene que ir por delante de la doctrina, ¿no? Porque por primero se entra supuesto, por el corazón. exactamente. Si Jesús no toca el corazón de las personas, para lo cual lo tiene que tener abierto, entonces, el catequista tiene otro rol, es un acompañante hasta que el otro descubra quién es Dios, qué le dice Dios a su corazón, qué le dice Dios en su historia. Y después de eso, recién entonces, comenzamos con el marco doctrinal. Por eso, miren, yo lo que quisiera plantear aquí es
que no somos sabios los que estamos en esta mañana, que el Padre Hernán nos pidió que estemos haciendo esta propuesta para reforzar lo que él plantea en los encuentros, pero sí estamos reflexionando seriamente sobre este tema, junto con Monseñor Caride y con otras personas de la diócesis que constituyen ese equipo grande, ¿no? Acá está César, que es del equipo, está Cristina, Alicia, Alejandra Simón, que ustedes no la ven, pero está manejando el Zoom, Andrea, Rita, toda esa gente. No está Roberto Parciano, que es un varón también importante en nuestro equipo. Y todos estamos trabajando como remando para que esto realmente dé sus frutos. Entonces, lo que ahora voy a hacer yo es un poquito presentar y dialogar con ustedes sobre el concepto de la comunidad. Yo, miren, tengo ya 72 años, 73 voy a cumplir, y desde los 15 estoy en la catequesis, ¿no? Tengo algunas cositas que me sirven de experiencia porque las viví y otras porque me dediqué a estudiar el tema. Pero me encuentro en una etapa o en un momento histórico de la catequesis en el cual se hace muy necesaria la creatividad. Si no hay creatividad, chicos, estamos liquidados. Creatividad es pensar nuevas opciones y meternos en lo que se llama un pequeño laboratorio de experiencias. Animémonos a hacer experiencias. Por ejemplo, yo soy de la parroquia tal, bueno, voy a hacer una experiencia con estos adultos, a ver cómo me va. La escribo, la reflexiono en un equipo, ¿no? Y después, bueno, le doy carácter y la empiezo a aplicar. No sigamos con el libro, por favor, les pido. Ya no va ni el libro ni la ficha. El catequista es el creador de su propio calendario, de su propio conjunto de contenidos, de sus objetivos. No lo hace solo, tiene un equipo. Tiene que estar en un equipo porque si no, no hay comunidad. Pero la creatividad para mí es el punto fundamental de la catequesis de nuestro tiempo. A no temer. Así que bueno, vamos a ir viendo ahora algunas ideas que me surgen a mí de este tema de la comunidad. Le pido a las chicas si por favor pueden poner la primera diapositiva. Gracias. Bueno, el título de esta diapositiva dice La comunidad catequística. Esto es una cosa muy importante que no es de ahora. Miren, ya el documento de Medellín en el año 1978 planteaba que toda la iglesia es catequística, porque toda la iglesia es evangelizadora. Entonces, ¿se identifica el término evangelización con catequesis? No, la catequesis es posterior a la evangelización, ¿sí? Posterior a la evangelización. ¿En qué consiste ese proceso de evangelización que antes lo llamábamos precatequesis? ¿Mm? Se llama el tiempo del primer anuncio, del anuncio querigmático. Entonces, volvemos a la diapositiva. No la tengo tan de memoria. Tengo un poquito, pero no tanto. Bueno, ¿qué pasó, chicas? La diapositiva. Un poquito de paciencia. Bueno, Por- gracias, Ale. Perdón. No, está bien. Pasa que hay así algunas dificultades técnicas que vamos resolviendo. No hay drama. Estamos en Ya se familia. cortó el Zoom. Somos todos Salió, conocidos. se cortó todo. Bueno, Va no de se vuelta. preocupen. No se preocupen. Creo que cada vez que lo frenamos, el Zoom el obispado muy generosamente nos pasó el Zoom. Ahí estamos. Gracias. Entonces, fíjense que dice una expresión, punto de referencia fundamental para la catequesis. Esto es clave porque nosotros, por ejemplo, tenemos estructuras dentro de las comunidades parroquiales e inclusive dentro de la iglesia diocesana que son como compartimentos estancos.
A la hora de pensar la catequesis, ¿uno a qué se remite? Al equipo de catequesis y a las catequitas. Hoy es la misa de niños de catequesis. Hoy a la tarde es la entrega de la palabra de los niños de catequesis. Mañana no sé qué que tenemos con los papás de catequesis dentro del templo. Pero nunca tenemos que intentar que sea toda la comunidad la que vibre, no solamente con el accionar, con la entrega de la palabra, con la misa de niños, sino con el valor que tiene la catequesis, el lugar que tiene la catequesis en la comunidad. La comunidad es el origen, porque la gente no va a otro lado, va a la parroquia. La secretaria es la primera catequista que les presenta a los niños, o les presenta a los adultos. Ese es otro punto. ¿Cuál es la comunidad? ¿La comunidad es de niños o es de adultos? Es toda la comunidad la que de alguna manera acompaña este proceso. Esto es clave, clave, clave. Chicas, si quieren, déjenla, porque así sigo con la segunda frasecita. Gracias. Les decía esto, hoy la catequesis está centrada en el hombre adulto, la mujer adulta. ¿Estoy diciendo que tenemos que volver a la catequesis familiar? No, estoy diciendo que nos tenemos que ocupar de las personas adultas, que son los referentes en una sociedad donde la identidad del adulto se va perdiendo o va transformándose. Otra vez. Bueno, no la saquen más, Andreita. La comunidad es la responsable de conservar o guardar el tesoro de la fe. Nosotros no sé si somos muy conscientes de esto. La expresión comunidad, común, unidad, unión común, manifiesta que ahí dentro hay un regalo precioso que Dios nos hizo, que es la fe. Y que somos comunidad porque tenemos la misma fe. Y eso se tiene que reflejar en la acción catequística. La comunidad es la encargada de comunicar esa fe, la encargada de comunicarlo, ¿no? A ese tesoro. La comunidad es la que conduce a decir sí a la fe. Adherir a la fe quiere decir sí, tengo fe católica, soy católica. Y la conversión, entonces, ¿qué hace? La conversión de la que nos hablaba Cristina. Conduce necesariamente a que esa comunidad sea una comunidad de salvación. Esto también lo dijo Cristina hace un ratito con mucha fuerza, ¿no? Y me parece que tenemos que mantenerlo así. La comunidad de fe es la que construye la salvación humana. Esto es importantísimo porque fuera de la comunidad no se puede desarrollar la fe. La fe implica la oración en común, el compartir los bienes. La fe implica también el sentido de la celebración, los vínculos que se dan en primera instancia porque son humanos, pero son muy fuertes porque vienen de Dios. Bien, vamos a la segunda. Antes, ¿quieren comentar algo algunos de los que están en la sala escuchando respecto del sentido de la comunidad? Bueno, avanzamos. Miren lo que dice aquí. La catequesis es un ministerio de la comunidad. El directorio catequístico lo plantea. Ministerio significa servicio. El ministerio es propio de la comunidad. Es un servicio de toda la iglesia, la catequesis. Por eso nosotros, la comunidad eclesial, en todos los niveles, desde el obispo hasta el último catequista y el último catecúmeno, es doblemente responsable respecto de la catequesis. Tienen la responsabilidad de atender a la formación de sus miembros y también la responsabilidad de recibirlos, de acogerlos en un ambiente donde vivir, en un ambiente donde se pueda vivir con mayor plenitud posible lo que han aprendido. Miren qué difícil sería si nosotros tuviéramos comunidades en las que predicamos una cuestión, pero luego no hay lugar.
Acá nos planteamos algunas cuestiones como equipo respecto de los movimientos que son muy valiosos en la iglesia de nuestro tiempo y a veces no tenemos nosotros en la catequesis o en las comunidades parroquiales un espacio para que puedan de alguna manera incorporarse, ¿no? Entonces, estos son una doble exigencia. ¿Qué tenemos en las comunidades para poder recibir a los que se van incorporando? ¿Mm? Bien, vamos a la tercera, por favor. ¿Cuál es el rol de la comunidad? La comunidad toda está llamada a anunciar y explicar la palabra. Solamente en el encuentro de catequesis esto no. La vida de la comunidad, ¿no? En un diálogo, en una reunión, en un discurso, en una reunión social, siempre es esto, poner la palabra esperanzadora de anunciar y explicar el Evangelio. ¿Por qué es tan importante esto de anunciar y explicar? Porque la razón de la iglesia es esta, la razón de ser de la iglesia es esto. La razón de ser de la iglesia es reconstruir permanentemente a la misma iglesia con el anuncio y explicación de la palabra de Dios. ¿Para qué pensamos la catequesis como una acción? Los catequetas, que son las personas que estudian sobre la catequesis y profundizan sobre su sentido, dicen que es esto, promover o procurar la madurez de la fe. No solo de personas, sino de la comunidad toda. En este sentido, me parece que el marco es la iglesia sinodal. Fíjense que nosotros estamos viviendo una propuesta del Papa Francisco, que realizó un sínodo, tenemos un documento final, donde se propone una iglesia madura, donde los roles, por ejemplo, del sacerdote, del laico, requieren una transformación también. Esto es la conversión también. Los autoritarismos, los modos de tratar mal a las personas, los modos de reconocerse como única autoridad. La comunidad es una escuela de amor. Qué lindo esto, Gustavo. Allí nos dejamos interpelar por el hermano y aprendemos a amar. Muy linda tu reflexión, te agradezco mucho. Después esas las vamos a llevar a la sala a conversar. Guardala fuertemente, así la podés compartir después. Les decía esto de lo sinodal porque también esto es un camino de conversión. Hoy la iglesia nos llama a una transformación que requiere de nosotros madurez. Y vamos a seguir siempre buscando la palabra de el que tiene que darla, porque nosotros así tenemos anclada la construcción mental. El cura, el cura va a decir siempre, esto es de esta manera. ¿Mm? Esto es de tal forma. Y nosotros vamos a decir, sí, sí. Y si construimos entre los dos la idea, y si pensamos él y nosotros cuál es la idea fundamental para llevar a cabo esta misión o esta tarea, cambia la cosa, pero requiere una madurez. La fe carece de fundamentos si no existe una comunidad en la que se puede vivir esa fe, la esperanza y la caridad. Entonces, la comunidad es un espacio indispensable no solo para el culto, para ir a misa, sino para el servicio y para la fraternidad. Es gozoso ver algunas comunidades donde los pobres tienen un espacio, donde reciben comida, donde un grupo de hombres de la comunidad acompaña en la higiene a otros hermanos suyos. Es realmente muy gratificante, ¿no? Pero también es gratificante la participación de tantos y muchos en el culto, en las celebraciones. Bien, vamos a la que sigue. María Luisa, Sí, hola. ya leí, chicas. Perdón, Sonia, Sí, ¿puedo decir algo? sí, claro, claro. Sí, podés. Me interpeló esto que dijiste que la catequesis, o sea, nos atraviesa a todos, y esto de que ya cuando una familia va a pedir a la secretaría, esto de el bautismo, inscribir a su hijo para la comunión. Sí, Y cuántas familias se sintieron desplazadas, y yo tengo muchas amigas de mi edad,
que han tenido hijos fuera del matrimonio y fueron a pedir el bautismo y se lo negaron porque no estaban casados, o por ejemplo la confirmación, porque y siempre hay un pero, ¿no? Y esas cosas son heridas en las familias, y yo lo vivo, o sea, tengo amigas que yo creo en Dios, pero no puedo creer en la iglesia, porque no puede ser que mi hijo no, que Dios no ame a mi hijo y no me lo han querido bautizar. Y ya o sea, crían a su familia con esa herida, y eso creo que es lo que tenemos que desterrar de la iglesia, ¿no? Eso de que no podés porque no sé si está tan bueno poner ya un freno ahí. Creo que es algo que se Bueno, tendría que hablemos trabajar. ¿vos estás hablando de nuestra diócesis, nuestra iglesia diocesana? En particular, el ejemplo que te traigo, sí, pero imagínate que la hija de esta amiga mía ya tiene 30 años, o sea, hace un Claro. montón. El cambio ya se ve, pero hay lugares en los que sigue pasando. Claro, nosotros participamos de la vida de una iglesia que tiene dos aspectos, santa y también tiene algunos aspectos que no son tan santos. Entonces, lo que yo quiero decir es esto, miren, también hace a nuestra madurez en la fe que aceptemos esta diferencia y que nos demos cuenta de cuántos errores son los que cometemos. El bautismo no se le puede negar a nadie porque es el ingreso de todo ser humano y así lo ha querido el Señor y así lo quiere Dios Padre, a la vida de la iglesia. La gracia del bautismo no se puede negar a nadie. Que tengamos ministros en la iglesia que a veces no pueden, por una obsesión o por una cosa muy demasiado, ¿cómo decirlo, no? Bueno, tan fuerte, que lo importante es la mirada desde el pecado, ¿no? Entonces, bueno, acá hay pecado, se podría pensar así. No estoy abriendo juicio sobre ningún sacerdote, ¿eh? Estoy diciendo solamente que a veces ocurren estas cuestiones. Entonces tenemos que ir visualizando sin cuestionar tanto, porque no tenemos en nuestras manos la solución. Cada ministro tiene su personalidad, sus características y también su formación. ¿Qué pasó, Tom? A Perdón, veces la formación indica que sea eh, más estricto en orden a estas cuestiones, que no favorecen, por supuesto, a las personas que se acercan. Esto también per- requiere una conversión. perdón, Fabiana levantó la mano. ¿Cómo? Fabiana está levantando la mano, Fabiana Sí, Tresillos. sí, sí, la estoy viendo, pero no entendía bien. Y quiero Dale, decir lo Fabi. siguiente, quiero decir lo siguiente, me toca particularmente desde hace un tiempo estar en la catequesis y también estar en la secretaría. Qué bueno, Y- Fabiana, qué doble misión. Doble misión ardua, pero bueno, gracias a Dios me acompañan personas muy valiosas. Yo creo profundamente en la formación, no solo de los catequistas. Nosotros, Ujú. las secretarias, tenemos reuniones y desde el obispado nos acompañan muy bien cuando tenemos dudas. Eh, Formarnos y hasta me atrevería a decir que debería ser una exigencia, porque de esa manera lo que nosotros podemos es abrir también nuestra mente. eh, Tenemos los textos que son muy claros, quién puede qué y quién no puede qué, y hasta dónde son nuestras limitaciones, para Claro, después tal decir, cual. bueno, tenés que ver al párroco y conversar con el párroco. Es cierto que tenemos la gracia de tener una persona de mente abierta, que escucha, que nos permite hacer, con la que los que nos ven parece que discutiéramos, pero en realidad es el intercambio de opinión y el fundamento y fundamentar. Es cierto que hace muchos años pasaban esas cosas que decía la otra catequista, pero es necesario que nos formemos porque si no decimos cualquier cosa y también y tampoco tenemos respuestas certeras a lo que el otro nos plantea como una negativa o como una afirmación. Claro. Entonces, desde la Secretaría, por lo menos los que experimentamos con mi otra compañera, que tiene 20 años, o sea que tiene la mente mucho más abierta que la mía, y hacemos y dialogamos entre nosotras también sobre la gente que se acerca.
vienen con estos planteos, ¿no? Entonces, cuando nosotros los recibimos con otra mirada, con, bueno, a ver, pensemos, bueno, y le explicamos también el sentido de, en la Secretaría se plantea el sacramento que vienen a pedir, cuál es lo sí, cuál es lo no, el porqué de lo que van a hacer y después ya los pasamos a los grupos, cambia la perspectiva de la otra persona. Eso es lo que yo quería decir. Está muy bien lo que decís. Coincido plenamente con todo lo que signifique la formación de los laicos, porque eso ayuda a la madurez de la fe. Ayuda a la madurez. Si no conocemos, si no sabemos, si no pensamos, ¿no? Esto y lo dialogamos con otros hermanos, la cosa no va a funcionar. No va a haber conversión posible. ¿Mm? Fíjense que el valor del testimonio, que es esto que está planteando Fabiana, la iglesia es generadora de testimonio, no solo asegura los dones sacramentales, o sea, te doy el bautismo, la comunión, la confirmación, la celebración de la Eucaristía, sino que vive el testimonio de fe día tras día. Y este testimonio es recíproco, se ofrece a las personas y se recibe. ¿Cuántos de nosotros haciendo catequesis o compartiendo la vida de fe en un encuentro de catequesis hemos recibido un testimonio de los que nos acompañan o del grupo que tenemos? Entonces se ofrece el testimonio, pero también se recibe. Claro está que el testimonio en la catequesis o en los encuentros de catequesis o en la vida de la iglesia como testimonio tiene algunas condiciones. La primera es compartir la vida. Fíjense que la primera comunidad cristiana rezaba, pero compartía los bienes, compartía la comida, compartía todo, compartía la vida. Porque para ser verdaderos cristianos, testigos, tenemos que conocer a los hombres en medio de los cuales vivimos y estrechar lazos o vínculos desde el diálogo sincero y comprensivo. Yo les diría desde mi humilde punto de vista, estamos en un momento donde hay que trabajar la interioridad con todo el alma. Si no hay una contemplación de Jesús en el sagrario y una oración profunda, esto no lo vamos a lograr. Porque lo primero que nos surge a mí también es el juicio, la rabieta. Estamos socialmente destruidos, rotos, quebrados, ¿no? Pero que no nos desespere. ¿Qué hago yo para salir de ese trance, ¿no? Entonces me parece que el camino de volver hacia uno mismo, un camino más de interioridad, de encuentro personal con Jesús, de oración, de lectura y proclamación de la palabra para mí mismo, me va a ir transformando para el diálogo sincero y comprensivo. Yo les digo, esto de saberse parte del grupo humano al cual pertenece, nos saca de la endogamia. Nosotros somos católicos de la parroquia, ¿no? O de la diócesis, que está muy bien que así sea, porque si no, no seríamos... Es muy importante que estemos y que sepamos. Pero saberse parte del grupo humano es sentir con el otro, que no importa si va a la parroquia o no. Es conocer la cultura y las tradiciones religiosas de las personas, para reconocer la presencia de Dios en ellas. Hoy que tenemos un fenómeno migratorio tan fuerte, a nuestras comunidades llegan personas con características religiosas muy importantes, pero muy importantes, que si no nos abrimos y no somos creativos, lamentablemente les vamos a colocar lo nuestro sin respetar con lo que ellos vienen. En definitiva, hay tres verbos, perdón, que determinan el testimonio: compartir, encarnarse e insertarse. Compartir la vida de la gente, insertarse o encarnarse en la vida de la gente, insertarse en sus historias. Es muy duro insertarse en la historia del otro, ¿eh? Porque nos trae bastantes dolores, bastantes sufrimientos, salvo que seamos, no sé, tan impenetrables que no nos toque nada, ¿no? Pero aun cuando vamos a misionar, nos mueven las cosas de los otros, ¿no? Fíjense cuánto nos sensibiliza una imagen de la Sagrada Familia elevándose la cruz y encendiéndose con el Papa. Nos movilizó, nos movilizó. ¿Cuánto más nos tiene que movilizar la vida de los otros? Me parece a mí, ¿no? No sé.
Bien, seguimos con una próxima diapositiva. En esta misión de la catequesis y la acción evangelizadora de la Iglesia, que se entrecruzan, están así, hay una misión clara que es de la Santísima Trinidad. La Trinidad es el mejor vínculo que hemos conocido. Mire, les diría una expresión que a mí me encanta, que la Trinidad es la mejor comunidad, porque en ella reina el amor por todos lados, ¿no? Entonces, esta acción catequística que desarrollamos se hace en cada época y en cada lugar. Y es el espíritu el que puede purificar el corazón de esa praxis, ¿m? Por la sabiduría. Dice la palabra, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán. Una bellísima promesa, ¿verdad? La sabiduría representa el logos o la palabra de Dios como al espíritu. Así, la comunidad eclesial que se deja envolver por la Trinidad, es una comunidad de aprendizaje sinodal. La comunidad de la Trinidad, sostenida por el amor, que es la unidad, lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es el amor, ¿sí? Y esto hace que cada uno, fíjense qué sinodalidad, ¿no? Dios es el creador, Jesús es quien santifica y el Espíritu, perdón, el Espíritu es el que santifica y Jesucristo es el que salva. Nada mejor que un rol bien determinado de cada uno para que este misterio trinitario se dé dentro de una comunidad. Bien, seguimos, chicas. En síntesis, les diría esto. La comunidad es el lugar, el ámbito natural de la catequesis. No existe una catequesis si no se da primeramente la experiencia comunitaria. ¿Cómo te recibo? ¿Cómo te incorporo? ¿Cómo dialogo? ¿Cuánto te escucho? ¿Cuánto te escucho? ¿Cuánto te escucho? ¿Cuánto te valoro? ¿Cuánto voy por la calle y te vuelvo a saludar? ¿Cuánto conozco de tu historia, de tus dolores y de tus alegrías? Pero claro, hay algunos riesgos, hacen que se pierda de vista esta tarea o esta misión. Por ejemplo, uno es el excesivo enfoque clerical o institucional. Miren, la iglesia no se puede dejar envolver por el mundo, porque tiene algo sagrado, pero tampoco el mundo es algo que nos ataque, que nos lastima. Entonces, fíjense cómo encontrar un equilibrio entre la mirada amorosa de nuestra querida iglesia, la institución, y la mirada amorosa de los queridos hermanos que Dios pone en el camino. A veces hay un excesivo sociologismo desmedido, sociologismo que conducen a un modelo jerárquico. Es un sociologismo, tanta sociedad, tanta sociedad. La sociedad nos ataca, eso es una mirada en la iglesia, ¿no? La sociedad nos ataca, de algunos, no digo todo. Entonces, frente a esta sociedad que nos ataca, aparece la autoridad, ¿m? Como defensora. Fíjense cuántos jóvenes, por determinadas características o determinadas razones, comienzan a hacerse miembros de organismos que les garantizan cierta seguridad. No tanto de la fe, sino la seguridad humana. La ausencia del discipulado y de actitudes misioneras es otro riesgo. A veces no solemos ser tan discípulos, y esto es importante que lo descubramos. ¿Qué hace un discípulo? Para esto lo de Fabiana, ¿no? ¿Cómo formarnos en un discipulado? ¿Cuáles son realmente las actitudes misioneras? ¿Es salir por la calle y me ocupo un ratito de mi tiempo en dedicar esto? No, no. El misionero la catequesis nunca debe ser de claustro, es puertas afuera. Comienza con el saludo en la calle. Perfecto. Y por último les diría la pérdida del sentido trascendente de la misión.
El activismo es una cuestión que tenemos que mirar con atención, porque a veces perdemos el sentido de Dios en la acción misionera o en la práctica catequística. Bien. Alicia Bustos, que es he terminado, ¿verdad? Alejandra, no sé, hay A un lo mejor ruidito de... se perdió Alejandra, Bueno, no porque hay importa. muchos problemas, les contamos a todos que hay muchos Sí, problemas con ya la terminó la... conectividad. Bien, Eh, gracias. Gracias. Nuestras desprolijidades tienen que ver con eso. Bueno, es para aprender. Nosotros le solicitamos al obispado que nos diera un Zoom largo para no tener que cortar. Y bueno, no importa, hoy no hay nadie en el obispado para que nos auxilie. Alicia va a dialogar con ustedes ahora con dos preguntas que son importantes. No vamos a hacer lo de Las Salas, ¿verdad? alas. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, un poco les pediría a algunas de las chicas si pueden escribir en el chat para que se pueda referir cada uno de nosotros las preguntas y así lo tenemos en cuenta. Eh, bueno, de alguna manera, Cris nos fue mostrando un encuadre de esta necesidad eh, y este llamado de la Iglesia a transformarnos, a convertirnos, ¿no es cierto?, a una conversión pastoral, que es de lo que habló claramente. Y bueno, María Luisa de alguna forma también fue presentándonos a la comunidad como un lugar de la catequesis donde todos estamos invitados justamente a hacer una conversión personal, una conversión comunitaria, una conversión eclesial también se debería dar. Nosotros vamos encontrando a lo largo de nuestros compartires cuáles son aquellas cosas que nos hace ruido en la comunidad. De hecho, Fabiana lo comentaba, uno de los problemas que suelen tener las personas cuando con determinadas situaciones se presentan a pedir sacramentos o, a ver, como dijo María Luisa, no es muy común que esto esté pasando hoy, pero pasa. Eh, de todos modos, sabemos lo que está mal en las comunidades, porque nos hace ruido a nosotros, nos hace ruido al otro. Pero nosotros vamos a pensar en positivo, o sea, vamos a tratar de encontrar aquellas transformaciones profundas que tenemos que hacer en nuestras acciones eclesiales. O sea, vamos a mirar más allá. Todos tenemos experiencia de situaciones que no nos gustan, sea trabajando en la tarea pastoral que nos corresponde, puntualmente en la nuestra de la catequesis, y también, digo, desde otras situaciones. Entonces, la idea hoy es pensar, más que quedarnos en la crítica, pensar acciones que puedan llegar a modificar esto, como para iniciar, ponernos en camino para esta renovación. Lo que queda claro que hay una renovación primera que hay que hacer, que es la personal. Y esta renovación personal es un trabajo de cada uno. Y cuando esta renovación, que va a ser un proceso y que va a llevar su tiempo, se pone en camino, también se va a provocar renovación en la comunidad. Entonces, la pregunta que vamos a trabajar entre todos, compartiendo, escuchándonos, lo importante es provocar un diálogo en este espacio y escucharnos con mucho respeto, porque el otro también lo habla de su propia experiencia, su propia realidad. Y me parece que esto es lo que quizás más necesitamos. Este espacio es para eso, para dialogar. La pregunta primera, no sé si la llegamos a anotar en el chat, ¿qué transformaciones profundas podemos hacer de nuestras acciones eclesiales? A ver si la tenemos anotada. No. A ver. Ahí te la estoy Chicas, ¿alguna copiando. puede? Te la estoy copiando, Ah, Ali. perfecto. Gracias, Rita. Ah, ahí está. ¿Qué transformaciones profundas podemos hacer de nuestras acciones eclesiales? Primero hablemos de aquellas que nos suscita desde lo personal y después aquella que ya nos suscita desde lo comunitario.
Alicia, pueden levantar la mano y Perfecto. así ellas responden o ellos responden. Porque así es más rico que leer el- Sí, 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 más que nada es que esté la pregunta por si se que la pierde. pregunta esté presente y el que quiera escribir ahí, en vez de Claro. escribirlo, que lo diga porque es más Si lo rico. podemos contar es mejor, porque es mucho más rico contándolo que escribiéndolo. Fabi de alguna manera tiró una idea cuando María Luisa estaba haciendo su reflexión. Y Fabi, justamente vos hablabas la necesidad de formación. Cuando la formación también, no solamente estamos hablando desde lo académico, sino también todo un trabajo que tiene que ser espiritual, ¿no es cierto? Formarse es informarse también. Muchas veces pasa en la secretaría que quien está a cargo no está informado. Y bueno, creo que esas serían algunas de las acciones, ¿no? Informarse, formarse. Les aviso que puse la pregunta en el chat por si la quieren repasar. La noche voy a Andrea, mi Instagram. Andrea, estás ahí. Andrés Anol está con la manito. André, Hola, ¿me hola, escuchan? ¿cómo estás? Sí, sí, te Bien, qué escuchamos lindo, perfecto. qué lindo verlos a todos. Bueno, Sí, en respuesta a la pregunta, nosotros como comunidad en este año comenzamos a transitar el camino hacia la asamblea parroquial. Ustedes saben que el año que viene la diócesis va a presentar la asamblea diocesana después de muchos años. Entonces nosotros ya desde el año pasado desconocíamos esto de la preparación de la diócesis para hacer una asamblea diocesana, pero ya desde el año pasado empezamos a pensar como comunidad, desde el Consejo Parroquial, desde el Padre Cote, poder construir este espacio que es un espacio muy rico, el espacio de asamblea, no solamente por el día específico de la asamblea, sino porque a lo largo del año toda la comunidad, desde los fieles que vienen a misa, desde los grupos parroquiales, desde los vecinos que no vienen a misa, pero es la comunidad de bautizados también que participa de la vida. Por ejemplo, yo estoy en la Parroquia Inmaculada de Tigre, entonces de la vida de los vecinos de Tigre, es muy rico porque se van haciendo diferentes acciones. Primero una gran consulta donde se sale a todas las instituciones de Tigre, los vecinos, como les decía, los fieles, los grupos parroquiales, o sea, todos participan de esta gran consulta y diferentes acciones que cada grupo va haciendo de acuerdo a la identidad del grupo para construir este camino a la asamblea que es pensarnos como iglesia en Tigre y ver qué es lo que necesita la vida de Tigre, la iglesia de Tigre, para ser cada vez mejor, para evangelizar cada vez mejor, para celebrar la fe cada vez mejor, para servir a los más necesitados cada vez mejor. Entonces, no es solamente ese día puntual en donde definimos las acciones, que sería para nosotros es el mes de octubre, noviembre, seguramente noviembre, porque estamos estirando para que el Padre Cote mejore, mejore y mejore, sino que el hecho de decir, cada grupo ya está trabajando en las diferentes acciones. Algunos salieron con las alcancías, grupos que nunca habían salido con las alcancías, salieron con las alcancías como un desafío a las calles, las alcancías de Cáritas en la semana pasada. Otros están preparando una misa porque son por ejemplo, el grupo de adoradores de la capilla de adoración que hay ahí en la parroquia, entonces ellos están preparando una misa en particular, cada uno está desde sus acciones preparando, pero no es algo que lo hacen como grupo, sino hacia la comunidad. Entonces eso va movilizando y va generando un nuevo clima. Algo está pasando, la gente empieza a participar. Bueno, y yo lo pongo como una propuesta, digamos, respuesta a esta pregunta que ustedes tan linda hicieron. Gracias. Gracias, André. Gracias, Andrea.
Yo pienso, Sí, Ale. sí, espérame un segundito. ¿Alguien quiere compartir? Sí, Ángeles. Perdón, pero no encontraba acá en el Zoom dónde poner para levantar la mano. Recién casualmente estábamos reflexionando acá con mi esposo porque nosotros este año tenemos la catequesis de los papás. Y decía que sin quitar, a raíz de lo que nos compartía María Luisa, sin quitarle mérito al catequista de los niños, que por supuesto que es importante, yo creo que tenemos que tener conciencia que también es muy importante el catequista de los padres, porque el hecho de que esos padres se enganchen en la comunidad y quieran continuar dentro del movimiento de la parroquia, depende del catequista de padres, de que los sepa acoger, de que con una mirada amorosa los acompañe, de que, bueno, de que los sepa motivar. Porque si el chico se motiva y quiere seguir participando aquí en la misa, por ahí si el padre no lo acompaña, es más difícil. Ahora, al revés, si el que se motiva es el padre, seguramente el chico va a participar. Estoy de acuerdo. Claro que Sí. sí. Gracias, Ángeles. Sí. Bueno, yo lo que Sí, decía es que realmente la otra vez con los catequistas pensábamos, ¿no? Todavía nos falta cumplir este sueño de Francisco, ¿no? De salir de la iglesia en salida. Y creo que los catequistas tenemos en nuestras manos esta tarea, ¿no? A saber que la gente no viene más a la parroquia, no viene más a la capilla, la tenemos que salir a buscar, sí o sí, de cualquier manera y en cualquier ámbito. Al trabajo, a los adultos. Bueno, yo tengo ese sueño siempre de decir, bueno, me animo a invitar gente, qué sé yo, en el banco, en el, es demás, por ahí es como que hay que llegar a eso alguna vez, ¿no? Pero algo bien comunitario, ¿no? A salir a la comunidad a invitar incansablemente, salir a la plaza. Nosotros lo hemos hecho ya este año y unos años anteriores de salir a invitar a la plaza a la gente a catequesis. Y bueno, y ha venido gente y se ha quedado milagrosamente. Así que bueno, creo que es muy importante. Salir es muy importante, animarnos a salir. sí, gracias, Ale. Gracias a usted. Hay una Sí, manito ahí levantada. poco, poco por, poco por tres. Sí, sí, querida. Tu Después nombre, yo quiero estás comentar algo. muteada, ¿eh? Listo. Sonia me llamo, soy de Benavides, ahí veo Sonia. que está Silvia. Y bueno, a mí en esta oportunidad me toca, tal vez un poco desde afuera, yo estoy dando catequesis en Escobar, no tengo un lugar fijo en parroquia, pero esto de que yo puse, ¿no? en el chat, de que la catequesis no es de claustro, la catequesis es puertas afuera, y uno está todo el tiempo catequizando, en redes sociales, participando en grupos. Por ejemplo, te salta una publicación de alguien que vos conocés, o tal vez no, que te dice, estoy necesitando o no puedo, che, ¿por qué no te acercás a parroquia? Cáritas está abierto de tal a tal hora. O te están preguntando, che, no saben dónde, porque viste, están esos grupos multitudinarios, ¿no? Que acá en Benavides, por ejemplo, hay grupos de 40.000 personas, son vecinos, son conocidos, que tal vez no les vemos la cara, pero son es nuestro alrededor, son nuestros hermanos también. Entonces vos podés participar desde ese lado. O tal vez esto que yo decía, ¿no? En la calle, un saludo, un abrazo, che, ¿cómo estás? Uy, vos sabés que, viste, empezar como a derivar. Y también estás catequizando de esa manera, ¿no? Estás acercándolo, hermano. Tengo un montón de personas que estaban alejadas, o por esto que yo mencioné al principio, que se vean como desvinculadas de la iglesia en algún momento alguna traba. Entonces vos vas hablando y las vas llevando.
las vas orientando hacia dónde ir, si hay algún grupo de escucha, algún grupo de mujeres, pero estás todo el tiempo también, ¿no? Por fuera, no necesariamente encerrada en un salón de catequesis, pero lo vas haciendo, vas acercando a la gente, y creo que va por ahí la cosa un poco también. No sé si me llegué a expresar. Perfecto, perfecto, Yo lo, clarísimo. yo lo que Gracias. quería acotar a esto, como dice ella, que Sí, no es claustro, es que muchas veces dentro de las comunidades, sobre todo en los grupos de catequesis, tenemos esa cosa de que terminó la comunión de los chicos y se fueron los chicos y los padres. En realidad, tenemos que volver a esa palabra que dice, sembramos, pero nosotros no vemos cómo se hace ni en qué lugar se hace, ¿no es verdad? Y si dio frutos o no dio frutos. Hay muchas cosas que quedan solo para Dios y no para nosotros. Probablemente esos frutos que dio la catequesis a través de los encuentros de los padres o a través de los encuentros de los niños es que se dé en el trabajo de los padres, se dé en casa de ellos mismos, se dé en el vecindario, se dé en el club. Nosotros eso no lo vemos, tampoco vemos si ellos no vienen a misa o no vienen a misa, porque por ahí van a otra comunidad porque se hicieron amigos del club o van o invitan a una parroquia distinta a la comunidad donde hicieron la catequesis de sus hijos. Entonces, la catequesis tiene que ser permanente, como dijo María Luisa y nosotros, y saber que esa comunidad que está dentro de la parroquia, que somos esa mini comunidad que es la parroquia donde nosotros participamos, qué es la necesidad que tiene, porque por ahí tenemos un montón de abuelos, personas mayores, y no tenemos catequesis para adultos, que no necesariamente tenemos que ponerle el nombre catequesis para adultos. Podemos ponerle adultos mayores que nos venimos a encontrar y divertir. Y ahí tocar temas fundamentales de la vida. Entonces, yo creo que a veces nos asustamos porque la gente cuando lleva a sus hijos o a tomar el bautismo, a recibir el bautismo, el sacramento del bautismo, o la comunión o la confirmación, después no los volvemos a ver. Pero si llevan a sus hijos es porque hay algo en su corazón que les está pidiendo y bueno, y por ahí lo transmiten en distintos ámbitos. Es para no gracias, Cris. desafanarnos, es para no sentirnos mal, es para no ese vacío que nos queda. Gracias, Cris. Gustavo, nos queda después Andrea y Daniel que levantaron la mano. Primero arrancamos con Gustavo. Hola, buenos días. Sí, Bueno, sí. soy Gustavo de acá de Buen día. Munro. eh, Participo en la parroquia de, bueno, de acá de Santa Rosa de Lima. No estoy actualmente en catequesis, pero bueno, estoy comenzando a formarme en el seminario. Ese. Y bueno, primero agradecer todo este tiempo y este espacio de formación, ¿no? Y yendo a la pregunta, me quedo con algo que se veía en la exposición, esto de la creatividad, ¿no? Este, es un punto, hoy en día es un punto fundamental el tema de la creatividad. Muy bueno lo que expuso María Luisa, creo que era, ¿no? Sí, Sí, sobre María el tema de la Luisa. creatividad. Y yendo a la pregunta, así en algo concreto, eh, lo que yo veo hoy en Ya, día y que a veces se sí. descuida es el tema de la comunicación, ¿no? Cómo ser creativo en la forma de que comunicamos la vida parroquial hacia afuera, ¿no? ¿Y Por ejemplo, qué acciones tomaría frente a esto? O sea, vemos el problema y buscamos la acción. claro, ¿Cuál sería, Gustavo, claro. la Por acción que ejemplo, ahí, propones? por ejemplo, primero ser creativa hacia a qué espacio, o sea, hacia dónde queremos comunicar, ¿no? Por ejemplo, hay espacios donde la forma moderna funciona y hay espacios donde métodos tradicionales antiguos funcionan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el comercio, ¿no? En el centro comercial.
trabajaba en primer momento en Munro, ahora estoy actualmente en Villa de Lina, ¿no? Por ejemplo, lo que he notado en algunas cosas puntuales fue el folleto en mano, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la parroquia de San Cayetano de Villa de Lina, para las fiestas patronales, hicieron un folleto invitando a las fiestas patronales y yendo a dejar a cada comerciante de la zona, ¿no? Eso hicieron. Después me llamó la atención cada vez que yo iba, o sea, con los colegas, iba a entrar al negocio, me daba cuenta que esos folletos estaban pegados y guardados, ¿no? Por ese mismo comerciante, que no tiene vida de parroquia, que no tiene vida activa de fe, pero me doy cuenta que lo conservaba y era una forma de estar en contacto, en comunión con lo que se hace ahí en la parroquia, ¿no? Por ejemplo, eso me llamó la atención, ¿no? Es como que ser creativo, quizá el folleto entregar a cualquier hermano no sirve, pero esto, ¿no? Ser creativo a ver a quién y de qué forma le vamos a llevar la información, ¿no? O lo que la parroquia hace. Y hacia el interior de la parroquia, esto de también, siguiendo con el tema de la comunicación, el tema esto de qué importante es lograr que la parroquia sea una, ¿no? Por ejemplo, eh, las comuniones, las confirmaciones, que toda la comunidad, la parroquia lo sepan, ¿no? Por ejemplo, suelo ir yo a misa en horario en que me permite mi trabajo, y a veces el momento de la información termina siendo solamente información para pedir algo o comunicar algo que hay que hacer. Y nunca, por ejemplo, ahí son espacios donde se puede, bueno, invitar y hacer participar a la comunidad de las comuniones, de las Intensificar la confirmaciones. comunicación, claro, intensificar la Claro, comunicación, encontrar claro. todos los canales para poder hacerlo. Exacto, porque hay muchas personas, como algunos fueron manifestando aquí, muchas personas que no por cuestiones laborales, porque la realidad es esa, que todos trabajamos casi todo el día y no podemos estar presentes todo el tiempo en la parroquia, pero partiendo de la comunicación creo que es algo que podemos ir de a poco, no es como la pesca, es ir tirando para que de a poco cada persona que sienta el llamado, quiera participar, vaya encontrando también el modo de acercarse o ser parte o participar o asistir a misa, ¿no? ¿Cuántas personas Claro. desean ir a misa, pero por su realidad de tiempo de vida, ya sea laboral o familiar, no Claro, lo pueden hacer? pero que se entere de las actividades parroquiales, es lo que Exacto, estás proponiendo. La comunicación es fundamental, entonces. sí, Acá dice Silvia, tomar algunos medios para comunicar que se dejaron de lado, como la conectividad. Por la conectividad. Silvia Monti. Y Sí, Silvi, dice, también ahí Fabián había participado, lo podés leer también referente a a la comunicación. hay vecinos en nuestro radio parroquial que no nos conocen y no les llega la red social. Tomando lo de Fabiana, yo lo que quería decir que muchas veces ese sistema que decía Gustavo de pegar el afiche, afiches que quedan meses, por no decir años, pegados y que te remiten a ese acontecimiento tan emocional y tan lindo que fue una patronal o que fue una visita de la Virgen del Rosario. Muchas veces por todo este corrimiento que tenemos con todos los flyers y toda la conectividad, dejamos de lado que muchas personas que no tienen acceso. Y con esta situación actual, muchos que antes tenían acceso a la conectividad, ya sea por el costo, ya sea porque no poseen ahora el Ya no la aparato, tienen. no la tienen. Entonces, volver nosotros, darnos cuenta de eso y volver a retomar sistemas que eran útiles antes, que eran el pegar el afiche, el boca a boca, digamos, otra forma que lo tendríamos que volver a rescatar, ¿no? Que cómo incluir, ¿no? Eso a veces nos cuesta tanto, ¿no? Incluir y encontrar. Claro, el tema de la inclusión es mucho más amplio, mucho más amplio. Tenemos que Total. considerar todas las situaciones. Volantear, recién leí acá en el chat. Bueno, André, no sé si dejaste la manito, querés decir algo nuevo. Yo quería agregar que hay algo que siempre lo trato de decir. Cada vez que digo la palabra comunidad, siempre digo familia, comunidad-familia, siempre así. Cuando, por ejemplo,
vienen las familias de bautismo para bautizar a sus hijos, que están todas juntas en el templo preparándose para los bautismos, y les doy la bienvenida. Siempre digo, ustedes son dueños de esta comunidad, son dueños de esta familia. Siempre vuelvo sobre ese concepto, porque el concepto del mundo, la palabra comunidad es muy eclesial, pero el que no está dentro de este lenguaje parroquial que tenemos los catequistas y todos los agentes de pastoral, no le es fácil asociar la palabra comunidad a familia. Y nosotros somos hijos de Dios por el bautismo y hermanos en Cristo. O sea, eso es lo que nos hace ser lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos. Entonces, cuando es algo que pero siempre, siempre hago esta comunidad familia, digo, comunidad familia. Por ejemplo, Bien. este año tuvimos un grupo, o tenemos un grupo, o está caminando, un grupo muy grande de adultos que se están preparando para bautismo, comunión, los pusimos a todos en la misma bolsa. Y lo que hacemos es, cuando termine el encuentro, ¿sí? Que es un encuentro de 45 minutos, una hora, porque el adulto después de eso ya empieza a pensar en otra cosa, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos todo para compartir y nos quedamos un rato con los catequistas, con todos los miembros del grupo, que ellos ya lo saben, un rato más comiendo, compartiendo, hablando de otras cosas, como decimos, ¿sí? Y eso lo que está generando es un vínculo entre ellos. Es un vínculo La entre ellos. familia, Claro, se va de haciendo una sentirse familia. familia. Entonces se dan Exacto. cuenta que el otro que está conmigo y que se abrió en el encuentro de catequesis, porque eso es lo lindo que tiene la catequesis de adultos, que la gente encuentra un espacio que no es solamente la terapia, sino que en la catequesis de adultos puedo compartir lo que me pasa en el alma, ¿no? No digo que va a ser terapia, porque por favor separemos completamente eso, pero Sí, sí sí, es el sí. lugar en donde puedo abrir el alma, compartir y dentro del sigilo del encuentro. Entonces, es como que ese que comparte también comparte la vida, el comer, el charlar de los hijos o el charlar del trabajo o de los amigos o de la gran familia. Y eso, la verdad, uno ve el efecto que hace en el grupo, en donde, como bien vos decías, Ali, uno de golpe tiene esto de, es verdad, el catequista siembra y después la cosecha la verán otros, ¿no? Y que a veces uno después no ves a gente de nuevo en la parroquia, ni siendo un agente pastoral, ni viniendo a misa, ni nada por el estilo. No importa, es cierto lo que vos decís, pero también que uno, yo siempre digo lo mismo, cuando llegue arriba, el de arriba me va a decir, ¿qué hiciste con ese grupo de catequesis? Entonces, yo siempre digo, tratar de ser lo más creativos posibles en todo lo que le podemos ofrecer a esa persona que viene a lo mejor por primera vez o después de muchos años a una comunidad parroquial y pueda ver que esto es una familia por sobre todas las cosas. Excelente, gracias, Ale. César, César, tenemos otra pregunta más, así que César, levantaste la Sí, mano sí, hace sí, un sí, tiempo. exacto. Trataré de ser breve. Me parece que está Sí, bueno esto de invitar, esto de la familia, pero primero tenemos que ser como catequistas acompañantes de la comunidad y estar en comunicación con el resto de la comunidad. Catequesis no es algo aparte de liturgia, de carita, de las guías, de los scouts, sino que es parte de la comunidad a la cual estamos todos invitados. Y a veces a mí lo que me hace ruido está bien, salimos a invitar, pero ¿a qué los invitamos? Pues si nosotros mismos no nos comunicamos con la comunidad, con los otros grupos de la comunidad, no damos tampoco una imagen de familia y no podemos llegar a conformar una familia. Y estar atentos, porque como decían ahí, nosotros el año pasado, por ejemplo, para diciembre, para Navidad, panfleteamos y metimos por las redes sociales. Pero también pasa esto, a ver, hacemos los panfletos y la gente, los mismos catequistas y otra gente de la comunidad, a veces no los repartimos. Y la idea es que cada uno se lleve un piloncito o algo y repartir donde va, en el banco, en el trabajo, en el colegio, en donde sea que uno pueda ver la oportunidad. Por ejemplo, eso lo hacemos con la Legión de María. Donde hay una oportunidad es un contacto. Y uno puede hablar más allá de Dios, estar atento a la necesidad y también compartir esto que es nuestra familia, que es la comunidad de la parroquia. Nada más, así breve. gracias, gracias, César, entendido. Celia, te doy el espacio y seguimos a la Gracias. segunda pregunta. Bueno, nosotros en catequesis sí falta, o sea, hay muchas, yo digo por las coordinadoras que a veces arman grupos como o reuniones para poder seguir trabajando en grupos, y sí, sigue costando esto de
de que algunas no quieren sumarse o que no quieren participar y demás. Pero bueno, se sigue invitando y esto del libro estoy muy de acuerdo que hay que usar la creatividad y tratamos y estamos trabajando mucho en eso. Pero también se abrió un grupo de padres que terminaron su catequesis con sus hijos y quisieron seguir profundizando esto de la fe. Entonces, una catequista de nuestro grupo se quedó para una vez cada 15 días o una vez por mes, se siguen juntando esos papás que quieren seguir profundizando en la fe y para nosotros es maravilloso. Y se Claro que siguen sí. invitando a los que siguen terminando con sus hijos. Y también, y para nosotros eso es muy valioso y es muy, muy lindo porque no se quedan solamente con ese año transcurrido y ya está y nos vamos, sino que ellos quieran seguir, a nosotras la verdad que nos llena el corazón. Y también esto de que los chicos cuando terminan la catequesis, bueno, terminan y hasta la confirmación hay un espacio que los chicos, por suerte, se pudo armar un grupo de permanecer que hablando con los chicos, de los jóvenes, se pudo abrir un espacio donde ellos venían a decir, bueno, el año que viene ustedes pueden seguir en la comunidad, en este grupo. Entonces eso, unir las catequesis con este grupo de chicos que siguen este año, los que ya tomaron la comunión el año pasado. O sea, no es que se van y en esa brecha que queda desde la comunión hasta la confirmación, que esos chicos se van y vuelven, no sé si vuelven. Así que eso también es como que lo siento muy valioso de los jóvenes que hayan abierto este espacio y siguen abriendo espacios porque yo la verdad que no sé, son una maravilla, pero digo, esto de la catequesis que estamos hablando, los chicos tienen un espacio para seguir una vez que hayan terminado la primera comunión. Eso también Bueno, quería decir. buenísimo, buenísimo, Celia, mil gracias. Silvi, ¿andás por ahí, Silvi Monti? ¿Seguís con la segunda pregunta? Está en Bien, el chat. Está en el chat, sí. La escribió Rita. bien, ahora vamos a tratar de pensar un poquito y pasar, como estamos pasando todo esto por nuestro corazón, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿cómo convertir a las comunidades en origen y fuente de la catequesis? En función de todo lo que veníamos charlando con Cristina, con María Luisa, ¿no? A veces es un poco difícil el tema de que la comunidad, esta comunidad que decía Andrea, que primero es familia y después se transforma en comunidad para el corazón, se sienta como origen y fuente de la catequesis, ¿no? ¿Cuántos elementos estarían cruzados ahí? ¿Qué les parece que podemos nosotros como sumar para ir entre todos pensando en eso, en esta conversión, ¿no? Que como decíamos es la individual, pero en este caso es la comunitaria. ¿Cómo podemos convertir a la comunidad desde nuestra conversión personal? Veo ahí a Cristina, hay manitos Andrea. Yo lo que quería agregar era que viene eh, con lo charlado, ¿no? Que para convertir la comunidad de origen tenemos que tener mucho vínculo en la liturgia. La liturgia es nuestro, digamos, nuestro motor de la cual uno se alimenta como comunidad parroquial. Si, y después en la convivencia, son dos cosas en lo espiritual y en la convivencia. Lo espiritual es la misa, la oración, la adoración y la convivencia con nosotros mismos primero para poder después transmitir al que nosotros vamos al encuentro, ya sea en el colectivo, en el barrio, a mi vecino que se enfermó y necesita una ayuda. Eso hace, digamos, la expansión luminosa y la expansión como fuente de catequesis.
Bien, Cristina, si alguien... Andreita Zanol, estaba antes con la manita levantada. Recién César hablaba un poco de este tema. Creo, César, que cuando vos decías, ¿no? Esto de que la catequesis de alguna manera no es solo la comunidad, sino poder atravesar la comunidad. Creo que un poco estabas hablando de eso. Y sí, es uno de los grandes desafíos que tenemos los catequistas, porque, a ver, la catequesis atraviesa todas las áreas pastorales, ¿no? O sea, las atraviesa, es inevitable eso. Entonces, ningún área pastoral se podría sentir sin la catequesis. El tema es cómo generamos un ida y vuelta, ¿no? En acciones concretas, en participar, en estar al servicio. Quizás nosotros los catequistas también, que seguramente en muchas comunidades se hace, ponerse al servicio de las otras áreas, ¿no? Todas las áreas a veces adolecen de formación de su tema. No sé, los ministros de la comunión muchas veces adolecen de tener charlas, no digo grandes cursos, pero momentos de reflexión específicos sobre sus temas. Los catequistas nos preparamos en eso también. O sea, nosotros podemos acercar toda la formación que nosotros tenemos a las otras áreas. Yo creo que eso del servicio ayuda mucho y no solamente ayuda mucho a crecer en la formación a las otras áreas también, sino en el vínculo, porque nos empezamos a conocer, porque ya no sos una cara que veo en misa, sino tenés un nombre y sé lo que haces y estás al servicio. Bueno, todo eso yo creo que suma en esta familia que queremos hacer comunidad, ¿no? Gracias. Gracias, Andrea. Qué lindo eso que dijo Andrea, ¿no? Porque ¿cómo se acerca Jesús a vos? Te mira y te conoce, ¿no? Y desde ese vínculo que te mira y te conoce te va llevando. O sea, si no empezamos a conocer al que tenemos al lado, ¿cómo lo catequizamos? ¿Cómo lo evangelizamos? Por ahí comienza el vínculo. Eso me quedó ahí como tildado. La importancia de esa conversión de los vínculos, ¿no? Que tantas veces no se trabaja, no se experimenta. Y agrego alguna cosita nada más, el tema de lo importante de mirar al otro y de escucharlo, porque a veces uno va con mucha palabra, con mucha propuesta y nos olvidamos de hacer un poquito de silencio y de mirar un poquito más, ¿no? Si mirásemos un poquito más, ahí descubrimos por dónde va la necesidad también del otro, ¿no? Tan importante para después poder llevarle a Jesús y integrarlo a esta comunidad, hacerlo sentir familia y comunidad, ¿no? En unidad. Eh, ¿Qué les parece que podemos como agregar como elemento de conversión? ¿Alguna otra cosa que puede sumar? Hablamos de la creatividad, del vínculo, del estar. Sí, yo agregaría lo que vos decís, mirar y escuchar al modo de Jesús. Que eso es quizás algo que tiene que ver con la conversión personal. Cada uno tenemos el compromiso de trabajar esto. La manera que miramos al otro, la manera que escuchamos al otro, la manera en que acompañamos al otro. Y después ampliar esos vínculos en los espacios, que es lo que, bueno, en realidad venimos diciendo también en esto, ¿no? O sea, ampliarlo, que no solamente catequesis se corte solo, que se comunique con la gente de liturgia, con la gente de Cáritas, porque como bien dijo Andrea, la catequesis atraviesa todos los espacios, pero a veces creemos que somos como todos satélites independientes. Esa necesidad de comunicarnos con esto tan fuerte, esta palabra que ingresó Andrea Zanol, como familia. No podemos andar dispersos como parte de la comunidad. Pero tenemos que modificar nuestras miradas, nuestra forma de tratar, nuestra forma de vincularnos con el otro, nuestras palabras, ser cuidadosos con lo que decimos.
escuchar lo que le pasa al otro, sus necesidades, también compartir las nuestras. No podemos guardar nuestras necesidades y que el otro no lo sepa. Y eso exige un diálogo abierto, un diálogo que se tiene que propiciar en la comunidad. No me cabe la menor duda que es algo que nos debemos todos, propiciarlo. Propiciar en la comunidad ese diálogo de manera continua, este sentarnos a la mesa, pero además que quede. Vieron que cuando nos juntamos como familia, compartimos la mesa, pero después queda la sobremesa. No podemos dejar de hacerla. Me parece que eso es lo que nos está faltando, ¿no? Nos va a tomar un tiempo, sí, pero ese tiempo va a ser, pero, a ver, precioso, porque nos va a servir a aprender eh, de alguna forma cómo nos tenemos que relacionar con el otro. Entonces los vínculos también van a estar atravesados al modo de Jesús. Para mí Jesús es quien nos enseñó, a ver, todo esto de cómo nos tenemos que vincular, cómo tenemos que tratar al otro, y muchas veces leemos los textos y nos quedamos con otras cosas y no lo buscamos como un cambio de actitud, una actitud que tiene que surgir de lo más profundo del corazón, pero también de la permanencia de estar con Él. Y todo lo demás se va a ir dando, no hay otra vuelta. Me parece que, a ver, tenemos que modificar, y esa yo lo tomo como que a partir de esa renovación, seguramente la catequesis, atravesando todos los espacios, va a tomar una fuerza impresionante. Eso es lo que nos está pidiendo la Iglesia hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hay que ser audaces, hay que ser valientes, hay que ser creativos, hay que salir de la comodidad y todo eso nos está costando. Eh, yo lo veo desde ahí. Me parece que sí, que lo podemos hacer, que no podemos perder la esperanza de lo que tenemos por delante para lograr, ¿no? Gracias, Alicia. Sí, tal cual, tal cual. Ahí, aquí veo 3 manitos. Bueno, a lo Cuatro mejor manitos. Gabo, Sonia, César, si quieren. eh, a ver, César está aquí. A ver, ¿quieres tú? Y después lo digo por orden. Dale, César, ¿querés? gracias. Yo lo que decía es, bueno, esto también que continuando, tratando el tema de la comunidad como familia. Está bueno invitar a la comunidad a participar dentro de las cosas que hay de catequesis. Para eso está bueno planificar con tiempo y invitarlos y no estar corriendo y decir, uy, solo las primeras comuniones o alguna cosa así fuerte, sino participar en la catequesis y que la comunidad reciba a los chicos de la catequesis, las familias, porque a veces es como que nos conectamos solamente con las fiestas principales, por decir, bueno, el pesebre, los chicos de catequesis o las primeras comuniones. Y en realidad es lindo que participe toda la comunidad de toda la vida, pero para esto hay que avisar, pues es como en la familia. Yo no voy solamente al cumpleaños, no solamente nos vemos en Navidad, sino que la idea es vernos cotidianamente, para que nos Claro. podamos fortalecer como el vínculo de familia. Y esto que me parece también está bueno, no solo ver nuestra comunidad parroquial, sino que pertenecemos, por ejemplo, en nuestro caso, al decanato de Munro, y nos comunicamos con los catequistas del decanato Munro, tenemos un grupo de WhatsApp, compartimos nuestras cosas, y también a nivel diocesano, porque, por ejemplo, la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, participar ahí, comunicarnos, compartir que nuestra comunidad es mucho más grande que nuestra parroquia. Gracias, César. Silvi, tenemos muy poquitos minutos. Creo que tenemos 3 minutos. Queda Gustavo y supongo que Andy en el obispado. Eh, ¿Cómo lo resolvemos? Nos gustaría escuchar un poco en unos poquitos minutos cómo se Escuchemos. sintieron también en este espacio, si se sintieron cómodos y si les parece algo que está bueno para repetirlo. Nos gustaría mucho escuchar esto. Escuchemos a Gustavo, Gustavo. Gustavo, claro, era lo que iba a decir, que Gustavo arranque, así no te dejamos con la palabra en la boca. Dale, dale, gracias. No, bueno, con respecto a la pregunta, una actitud, o sea, partiendo de lo personal, me parece
la humildad, ¿no? Ir a la comunidad, a la parroquia con el corazón humilde, ¿no? Porque es cierto y es una verdad, somos servidores, vamos a servir, pero muchas veces también olvidamos que tenemos que dejarnos servir, ¿no? Por nuestros propios hermanos de la comunidad, de la parroquia. A veces cuesta eso, ¿no? Ahí ya entra ya todo, como venían diciendo, ¿no? Un proceso de transformación, de conversión personal, ¿no? Soy servidor, pero también no tengo que dejarme servir por los hermanos, ¿no? A veces cuesta, a veces eso se ve y se nota en las parroquias. Y después con respecto a esto de cómo crear este vínculo familiar, comunitario en nuestras parroquias, cuando escuchaba una de las hermanas que hablaba, se me venía a la mente, no estoy diciendo que hay que hacer lo mismo, pero se me venía a la mente una referencia, ¿no? Por ejemplo, la feria de ciencias que se hace en las escuelas. No sé si se siguen haciendo, pero en su momento se hacían anualmente la feria de ciencias, ¿no? Donde todos los cursos presentaban algo. Yo decía, se me venía a la mente eso, ¿no? Como parecía, bueno, algo parecido, algo, o tomar referencia a eso, como crear un espacio en la parroquia donde todos nos conozcamos cuántos grupos somos, qué hace realmente cada grupo, cómo vive su fe, cómo vive su misión cada grupo, ¿no? Porque a veces pasa que no conocemos realmente a nuestras propias comunidades, ¿no? De fondo, ¿no? Y tener espacios que sean solamente para conocernos entre nosotros, como una feria de ciencia, digo, se tomó como referencia eso, y eso por un lado, y también buscar espacios de oración, ¿no? Si bien la misa es el espacio donde nos congrega, es un espacio de oración, pero también buscar espacio de oración entre todas las comunidades, ¿no? O sea, que sea solamente de oración. Así como es necesario la formación, también se debe crear espacio de oración donde la comunidad ore, ¿no? Por la comunidad. Y respecto a la última pregunta, bueno, sí, desde ya le digo muchas gracias por el espacio. Este espacio es de mucha riqueza, de mucho aprendizaje, y me gusta porque estos espacios muestran una iglesia viva y una iglesia diocesana queriendo justamente, ¿no? Llevar esa vida hacia a todos, ¿no? Y estos espacios se muestran eso. Y gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo referente a cómo se sintieron escuchados, ven como una posibilidad para acercarnos y sentirnos familia también, familia diocesana, que es lo que estamos buscando? No queremos dejar a nadie con la palabra en Para, la boca, por eso. pueden escribirlo en el chat también, hay algunas personas También que lo pueden escribir. Sí, para que podamos. Celia. Para mí es muy valioso este espacio para seguir mirándonos como iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios, que bueno, no somos perfectos, vamos ahí caminando todos juntos, pero esto de poder reflexionar cómo lo estamos haciendo es muy valioso y nada, que se repita, porque esto también de no solo ver mi parroquia, sino saber la realidad de cada parroquia, de que también es parte de este pueblo de Dios, es como, para mí es muy valioso, porque eh, seguimos caminando. Más allá de cualquier tiempo, que a veces es más difícil que otros, Dios sigue pasando y que este espacio eh, esté para, hablo por mí, no sé por el resto, pero para mí es muy valioso porque podemos mirarnos, podemos escucharnos, podemos también reflexionar cómo estamos siendo como comunidad, cómo estamos yendo. Así que nada, agradecida. Gratitud infinita. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para compartir este espacio. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, esto que dijo Gustavo de la Feria de Ciencia, yo ahí lo escribí, lo de hacer una kermés, tal vez, que nos agrupe y que llevemos a los chicos tipo una visita a algún lado y que ellos expongan sus trabajitos, qué fueron haciendo, qué investigaron, la gente de catequesis de adulto también, ¿no? Yo, por ejemplo, qué sé yo, con los chicos trabajo, me corro totalmente del libro, Andrea lo sabe porque la consulto todo el tiempo a ver qué es lo que puedo hacer. Y, por ejemplo, para trabajar esto de Pentescot,
de Pentecostés, yo me agarré con los chicos de una canción de Thalía. No sé si No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, ¿no? Desde ahí, desde esa sensación, ¿no? La primero que la escuchábamos, después la cantábamos, después, bueno, ¿qué sintieron? Se sintieron solos ante una pérdida. Bueno, así se sentían los apóstoles. Entonces, arrancando desde esa situación, empezás a trabajar el tema. Y los chicos pues fueron y se lo contaron a otro curso. Che, vos sabés qué. Y entonces, esa manera de exponer, tal vez podríamos hacer alguna feria expositiva donde los chicos puedan demostrarle a otros cómo trabajan, nosotros mismos, pero creo que va desde los chicos, porque los que van a llevar a los papás son los chicos a la feria. Entonces ahí Todo veremos. esto, todo esto que ustedes fueron compartiendo nos ayuda para despertar también nuestras creatividades, ¿no? Y poder llevar a las comunidades nuevas ideas, porque a veces necesitamos la idea de otro y después la vamos a trabajar, la vamos a ir como alimentando y la vamos a adecuar a nuestra comunidad y se va y la podemos poner en práctica. Así que la verdad el compartir de ustedes fue muy rico para todos. Les agradecemos un montón, queremos ser cuidadosos con el horario, por eso queremos dar el cierre de este encuentro, que se repitan más. Animen a los demás catequistas también para que se sumen a las propuestas que hace el equipo diocesano de la catequesis, que animen para el ENDICA, que animen para este 20 de junio con el encuentro regional. Nosotros necesitamos como catequistas encontrarnos con los otros, pero también necesitamos continuar nuestra formación. Todo esto ayuda para eso y también necesitamos a ver, alzar nuestra voz, necesitamos que se nos escuche y necesitamos escuchar. Y todo esto no lo podemos perder. Esto es renovarse, esto es mover estructuras, esto es salir. Esto también es dejar la comodidad y, bueno, despertar la creatividad, pero digo, no abandonemos esta oportunidad que nos da la iglesia de hoy. Animémonos a compartir con el otro, animémonos a hacer cambios que ayuden a que sean más los que ingresen a nuestras comunidades, porque salir no solamente es físico, salir es mucho más que eso, es mucho más. Aún así, cuando hablamos de salida, también hablamos de salida dentro de los espacios de nuestra comunidad. Esto de comunicarnos entre nosotros nos exige dónde estamos. Estamos en Cáritas, bueno, tenemos que hacer una salida también a la gente de catequesis familiar, a la gente de oración. La salida es mucho más amplia, mucho más amplia. Aquel que está en el supermercado, aquel que está a la vuelta de mi casa y no tiene la menor idea, aquel que usa la cintita roja, aquel que está en un recital. Bueno, esa es nuestra tarea. Animémonos, pero tenemos que empezar acá, ¿eh? Tenemos que empezar juntándonos, dialogando, enriqueciéndonos unos del otro. Así que, bueno, María Luisa, ¿querés cerrar vos? Tenemos que tener No, esperanza que vamos a salir. le iba a Discúlpame, pedir a Rita que haga la oración de cierre y nos vamos cantando una canción. quería agregar, discúlpenme, agregar Ah, una cosa. perdón. Sí, Si alguien no está en el grupo de WhatsApp del equipo diocesano de catequesis de 2026, que es el último grupo que se creó, ahora César subió el link para que se unan al grupo de WhatsApp. Quizás todos los participantes ahora, todos los que estamos aquí, estamos en ese grupo, pero si hay alguno que no está en el link que puso César recién en el chat, podemos unirnos al grupo y en ese grupo está toda la información de todos los encuentros que se están realizando el equipo diocesano de formación. Los dos presenciales que se realizaron con el padre Hernán y se va a subir ahí todo el material de este encuentro y se van a seguir subiendo ahí anuncios, material, o sea, es muy importante que podamos estar en ese grupo. Nada más será eso. Andreita, ¿tenemos la canción? Andy. Sí, Andy tiene la intentamos, canción. bueno, intentamos. hacemos la oración de cierre. Sí.
En el nombre Gracias, del Rita. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por este encuentro, por haber llenado nuestra inteligencia, nuestro corazón de tu Espíritu Santo, y por este caminar juntos como iglesia, como familia, para renovar nuestra catequesis, para darle un mayor sentido a este anuncio tan lindo a todas las personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora ahora y y siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús hecho hombre, del profeta servidor, una iglesia de testigos, con mártires donde son, protagonistas los pobres, y hombre nuevo y pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte idealidad. Con sencillez y alegría se aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda su vida con la palabra de Dios, que celebra como un pueblo la nueva alianza de amor, en la fiesta de la vida, es la cena del Señor. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia samaritana y cordial, que organiza la esperanza y la solidaridad, donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va suscitando los servicios según la necesidad. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que muestra el amor de Dios, que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón, que consuela y acompaña, que agranda su corazón a medida de la gente que sufre la situación. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad.
una iglesia en estado de misión, que se abre a la ley y propone al mundo el reino de Dios, que transforma desde adentro sociedad y corazón, y planta comunidades donde se da conversión. Causa de alegría con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Un abrazo grande y que gane Argentina. Hasta la próxima. Adiós ¡Que y gane gracias. Argentina! Adiós a todos. Vamos Argentina. Vamos, Argentina. Muchas gracias. Salud.